A ver, creo que tendríamos que centrarnos primero en un orden cronológico. Todo, Hubo todo un esfuerzo como país desde el año 2008 para implementar iniciativas vinculadas a lo que se denominaron en ese momento los programas presupuestales. En el 2008, por ejemplo, se dio el programa presupuestal o el programa articulado nutricional. Este programa vinculó iniciativas basadas en evidencia. ¿Esto qué nos permitió? Permitió generar una brecha en lo que antes se hacía en función a decisiones más políticas y se pasó a trabajar ya iniciativas vinculadas a una evidencia que marcaba una brecha específica. A partir de eso, se han venido implementando esfuerzos conjuntos, como por ejemplo, en el 2013, donde ya se hablaba de implementar lo que han sido o son ahora los lineamientos DIF. En el 2014, por ejemplo, se creó el FED, el Fondo Estímulo de Desempeño, que se trabaja a nivel de las regiones con 3 sectores: educación, salud y vivienda, por ejemplo. Después de eso, si pensamos un poco ya en la evolución de esto, hubieron momentos claves. En el 2016, por ejemplo, se creó o se aprueban ya los lineamientos previamente elaborados en el 2013. Y justo en un cambio de gobierno, el cambio del presidente Humala, si no me recuerdo, y este cambio de transición generó de que las políticas como tal y los esfuerzos vinculados a reducir la nutrición crónica fueran ya marcadas de manera específica. Y por ende, también en el 2018, por ejemplo, pasó algo interesante, que permitió ver o unir esfuerzos para reducir anemia y desnutrición. Tener un apartado dentro del módulo de la ENDES para vincular específicamente iniciativas o resultados vinculados a primera infancia. ¿Por qué lo menciono todo esto? Porque es importante ver cómo el Estado peruano y en su conjunto los sectores o iniciativas han permitido de que se tenga evidencia para tomar decisiones y se tenga data para movilizar o para monitorear ese cambio a nivel del país. Y sin duda, el 2019 ha sido un año interesante, creo yo, porque nos ha permitido, por ejemplo, establecer 2 hitos claves. Uno, ya establecer o mirar la anemia y nutrición no de manera aislada, sino de manera conjunta con otras intervenciones que los niños y niñas deben recibir. Y a la vez también se hablaba de incorporar presupuesto dentro de la lógica de programación multianual que hacen los gobiernos locales, regionales a nivel país. ¿Esto qué permite? Que, por ejemplo, las iniciativas que lo impulsa el sector salud o el MIDIS u otro ministerio vayan de la mano con iniciativas desde el corte ya regional y local. ¿Esto para qué? Para asegurar la sostenibilidad y la participación conjunta de todos los sectores a través de espacios articulados. Creo que este resumen que he dado nos asegura de alguna manera tener ya un espacio ganado para poder movilizar esfuerzos, pero todo nació, por ejemplo, con un esfuerzo conjunto de sectores en el 2008, donde se plantearon que los programas presupuestales tenían que enfocarse en evidencias, no en decisiones políticas simplemente. Y esto nos ha ayudado a que, por ejemplo, seamos uno de los países a nivel de América Latina de haber disminuido la desnutrición crónica de manera significativa. Bueno, a partir de toda esta experiencia, todo este esfuerzo conjunto que se ha hecho como país, ya se han generado ciertos hitos, por decirlo así, que permiten ya que se maneje de manera articulada las intervenciones. Porque ¿qué pasa? Podemos tener decisión ya de gobierno, decisión política, por ende tenemos ya planes o decretos supremos que establecen implementar esta acción, pero esas acciones deben ser canalizadas al nivel ya más operativo, que son las regiones y las provincias o distritos. ¿Esto qué nos lleva? A promover una articulación intergubernamental. Pero esta articulación intergubernamental tiene que calzar en actividades específicas, como por ejemplo lo que se denomina una sectorización. Debemos determinar dónde está la población que queremos intervenir. Si bien es cierto, existen datos estadísticas más de corte anual, pero tenemos datos de corte más mensual, que nos permitirían poder de alguna manera saber dónde están los niños menores de 3 años, dónde están los niños menores de 1 año, qué servicios reciben, en qué medida lo reciben y de qué calidad lo reciben, por ejemplo. Y esto viene de la mano con el seguimiento de estas prestaciones que se les da. Muchas veces nos enfocamos mucho
en el factor económico para que movilicemos los recursos, movilicemos los esfuerzos. Disculpe. Pero ¿qué pasa? Si no nos centramos también en monitorear qué pasó después de haber implementado o haber destinado este recurso, no tenemos cómo poder saber qué impacto ha generado esta intervención. La evidencia nuevamente en el 2018, cuando se crearon el 2008, cuando se crearon los programas presupuestales, generaron una línea definida para poder organizarnos en el territorio y promover acciones conjuntas. Creo que es clave articular en los 3 niveles de gobierno, es clave sectorizar el país para saber exactamente dónde están todos, dónde están los niños con anemia y DSI, y también hacer un monitoreo y seguimiento que nos permitan asegurar, ¿qué cosa? Que, por ejemplo, tengamos claro dónde está toda la población específica. Y para ello, ¿qué tenemos que hacer? Usar las herramientas metodológicas existentes, implementar plataformas de seguimiento muy potentes que nos ayuden a canalizar información de todos los sectores que ya actualmente lo están haciendo. El MINSA tiene un portal interesante que permite tener información de primera fuente. También el MIDIS, Vivienda y Educación lo manejan. Integrar esos sistemas que nos permitirían ayudar a focalizar a la población. Y tercero, un fuerte acompañamiento de asistencia técnica de la población. ¿Por qué pasa? Si bien es cierto, las familias pueden conocer de manera general qué es anemia, qué es nutrición, pero muchas veces necesitan temas específicos que les permitirían poder tener acciones ya más finas a nivel de esos niños y niñas. Creo que eso es clave, y también viendo todo el conjunto de acciones que se deben hacer, como por ejemplo, lo que se denomina la captación temprana o la actualización del padrón nominal. Si bien como país tenemos un padrón nominal que nos permite saber y decir dónde están los niños y niñas, pero este padrón debe ser actualizado con frecuencia, en coordinación con el gobierno local, el sector salud y probablemente los programas sociales que estén en el territorio. Segundo, debemos hacer y monitorear la entrega del servicio. Si bien tenemos la vacuna, la suplementación, que se entregan a los centros de puestos de salud, debe haber un monitoreo de este abastecimiento. Muchas veces las brechas se dan porque el centro de salud no está abastecido oportunamente. Y tercero, que también se analizan las brechas de cobertura. Para ello es importante, repito, una fuerte articulación entre 3 niveles de gobierno. Creo que sí, sumamos estos 3 esfuerzos de manera conjunta, articulación, sectorización y seguimiento a través de todo este esquema que he mencionado, nos asegura tener una llegada oportuna a las niñas y niños. Porque no olvidemos, la ventana de oportunidades del atender a estos niños antes del año, antes de los 6 meses, es clave. Por cada día, por cada semana, por cada mes que pase, hay brechas que ya no se van a lograr cumplir en estos niños, y por ende debemos actuar de manera inmediata o al menos lo más oportuna posible. Un equipo conformado por nutricionistas, conformados por enfermeros, otros también psicólogos, de alguna manera han trabajado una propuesta que permite que, primero, es importante definir de que es importante tomar en cuenta todo lo que ya hemos venido aprendiendo en el transcurso de los años, y también incorporar nuevas iniciativas que permitan rescatar esas experiencias. Coopera a través de ese documento técnico que busca, por ejemplo, promover lo que ya se viene haciendo, la asistencia técnica alimentaria focalizada a familias pobres y en situación de emergencia, como lo tenemos ahora, por ejemplo. Si bien ya programas sociales como Cunamás o Caliwarma lo venían haciendo en función a su población específica, pero la mirada de Coopera va más allá en el sentido de focalizar a familias en su conjunto, pero a la vez también Coopera mira algo que no se está haciendo ahora, por ejemplo, que es dentro de esta canasta alimentaria elaborada, balanceada, identificada para niños y niñas menores de 3 años y gestantes, también incorporemos alimentos fortificados con hierro, porque sabemos que estos de alguna manera van a promover la reducción de la anemia. Dentro de este conjunto de alimentos fortificados para asegurar. Pero, repito, para hacer todo esto necesitamos primero identificar una fuerte focalización y también un seguimiento y los parámetros nominales que son claves. Lo siguiente es que estas canastas alimentarias sean entregadas de manera oportuna. Como lo dije hace unos minutos,
si es que las familias pobres o pobres extremas no tienen alimentos, por ende, probablemente sustituyan alimentos ricos con hierro u otros componentes con alimentos disponibles en el entorno, que básicamente son carbohidratos y grasas. Eso para el común denominador podría ser considerado como el que se denomina llenar el estómago. Pero ahí es un gran problema. No estamos nutriéndonos adecuadamente, lo que estamos consumiendo solo grasas y carbohidratos, que si bien es cierto, van a, de alguna manera, suplir un momento específico de alimentación, pero va a generar problemas ya conocidos, que son el sobrepeso, la obesidad o problemas cardíacos a futuro. Entonces, creo que es clave centrarnos y esta propuesta inicial de considerar alimentos específicos, pero diferenciándolos por edades, sería clave. Lo siguiente, que también se ha considerado dentro de este conjunto de intervenciones, es promover una vigilancia nutricional, pero a nivel de comunidad o familias. ¿Por qué? Porque de alguna manera debemos garantizar el acceso o el monitoreo de las gestantes y niños y niñas. ¿En qué sentido? Anemia, nutrición u obesidad. ¿Qué pasa? Normalmente, en un contexto cotidiano, quien hace o asume esta responsabilidad es el sector salud, y en alguna medida los programas sociales como Juntos o Una Más. Pero en el territorio ellos se quedan cortos porque la población es dispersa y no siempre están llegando con la mayor, no tiene la frecuencia de seguimiento. Que planteamos como propuesta dentro del documento técnico es que las comunidades organizadas también participen en este acompañamiento a las familias previa capacitación por los entes, por los sectores correspondientes. Esto nos asegura tener un conjunto de personas que tal vez en la actualidad se hace con los agentes comunitarios, pero aún así es limitado. Debemos tener una participación más activa de las familias para que aseguren que entre pares se pueda mejorar la calidad de información a ellas en su conjunto. ¿Qué más? Hay un gran reto como país. Cada sector tiene un sistema de seguimiento y monitoreo. El MINSA lo tiene, el MIS lo tiene, Educación lo tiene, Vivienda lo tiene, todos lo tienen. El integrar esos sistemas es importante. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a tener una única fuente de información robusta que nos permita saber dónde están todos los peruanos, y especialmente las niñas y niños, y la condición. Pero ¿qué más? Debería centrarse en generar alertas tempranas. Por ejemplo, si un niño no recibe su suplementación de manera preventiva a los 4 meses, ya a los 6º mes probablemente sea candidato a tener anemia. Es decir, pasaron dos meses para que este niño pueda caer en la anemia, y dependiendo del nivel de consumo, acceso a alimentos, puede ser mayor o menor el grado de anemia. Eso se podría reducir tal vez si tuviera sistemas robustos que alerten estas condiciones de desabastecimiento de suplementos, por ejemplo, u otra necesidad dentro del entorno familiar. Pero deberíamos enfocarnos en 2 grupos muy específicos: la malnutrición como tal y la obesidad. Eso lo hizo también el documento técnico de Coopera Infancia. Y por último, es algo que se habla bastante. Los planes de gobierno lo han mencionado en algún nivel, pero creo y consideramos importante fortalecer el primer nivel de atención, de salud y educación. Eso es clave para asegurar que las familias no tengan que llegar al puesto de centro de salud ya cuando estén en una condición ya grave, sino más bien promover condiciones de promoción de la salud que nos aseguren que estas familias puedan mejorar su calidad de vida, puedan mejorar sus estilos de vida y promover condiciones favorables dentro de su comunidad, dentro de su familia, dentro del entorno. Estas son algunas de las propuestas que el documento técnico plantea y que consideramos claves para asegurar que más niñas y niños puedan tener una mejor calidad de vida en los próximos años. Y es clave también que las autoridades, los gobernantes, pongan sus ojos en este espacio, porque estamos hablando del futuro del país. Y hay una ruta previa que nos ha permitido de alguna manera establecer ciertos insumos o ciertos procesos que
que asegure la implementación de estas iniciativas planteadas dentro del documento técnico y dentro de la política como tal. Por ejemplo, ya se tiene claro de que si queremos implementar una política de Estado, una política de gobierno, tendríamos que definir 3 aspectos claves. Lo primero, tiene que haber decisión política, pero no solo decisión política del nivel nacional, sino del nivel regional y local. Porque puede existir un documento a nivel nacional, pero el nivel local no lo entiende así y no lo implementa. La decisión política es clave en los 3 niveles de gobierno. Lo segundo, que es clave también para implementar y para saber por dónde iniciar, es tener la predisposición de los sectores. Sector salud, por ejemplo, sector educación, el sector a través de los programas sociales, la sociedad civil y la comunidad organizada deben estar totalmente de acuerdo en implementar todo esto. Y lo tercero, que también, no por ser último, es menos importante, es el recurso económico. Si existe un recurso económico que soporte la implementación de una política, vamos a lograr saltar al siguiente paso del proceso de articulación o desarrollo de actividades dentro del territorio. Estos 3 aspectos son claves, pero ¿qué pasa? Como Estado, normalmente nos hemos enfocado en el primer nivel, establecemos las normativas, establecemos las directivas, y a partir de eso coordinamos al nivel regional. Pero después, cuando queremos llegar al nivel local o provincial, las cosas se van diluyendo. Creo que ahí es el momento donde tenemos que articular de manera más activa, que nos permita de alguna manera asegurar que las decisiones ya de política se interioricen dentro de la lógica de trabajo de los gobiernos locales, que entiendan la importancia o el efecto que genera por ejemplo, tener anemia en un niño menor de 1 año, y qué efectos a futuro. Porque no solo estamos hablando de lo que podemos ver. Como todos sabemos, la nutrición anemia tiene efectos fisiológicos, pero también tiene efectos neurológicos, tienen efectos comportamentales que pueden marcar la vida de este niño a futuro. Y este niño a futuro es un ciudadano de esa localidad que a la larga, si es que no tiene mejores condiciones de vida o no tiene acceso a una mejor educación o a mejor economía, probablemente se siga quedando en esa localidad. Y a la larga, como este niño, futuro adulto, no es económicamente productivo, puede ser más que una fortaleza para el distrito, una carga, de alguna manera, porque va a necesitar el apoyo del Estado, el apoyo de la comunidad, el soporte de ambos. Y eso a la larga genera un desgaste dentro de la caja fiscal, dentro de las posibilidades que el gobierno local tenga para desarrollarse. En manera resumida, es clave que las autoridades entiendan la importancia de intervenir a este nivel, porque si lo ven, el Estado invierte más en niños de nivel inicial o primaria que en niños menores de 3 años. Y esto a su vez, y sin saber de que el efecto que se puede generar en invertir en estos niños menores de 3 años son más rentables a futuro. Y esto nos va a asegurar que a futuro tengamos menos enfermedades degenerativas, tengamos menos personas que estén pidiendo o requiriendo asistencia alimentaria o asistencia económica para sobrevivir, y en general podríamos mejorar las condiciones educativas y el nivel socioeconómico y cultural en el país. Creo que las oportunidades de invertir en primera infancia, de tomar acciones en los niños más pequeños, es clave. Y es clave que las autoridades, es clave que los decisores políticos, y es clave que todos nosotros sumemos en ese mismo esfuerzo y aseguremos que más niños en el país tengan acceso a servicios y más niños en el país tengan un mejor futuro en los años que se vienen. Porque sin duda, si no hacemos eso, muchas generaciones o las próximas generaciones no van a tener las mismas posibilidades y por ende vamos a no salir de la condición de país subdesarrollado o expuesto a cualquier riesgo, no solo biológico, que nos ha pasado ahora, sino también riesgos más de corte económicos que muchas veces pueden ser afectados por decisiones o malas decisiones a nivel de gobierno. Eso considero que es parte de un resumen de lo antes mencionado y bueno, muchas gracias.